Si ustedes creen que ya ha pasado lo más difícil en términos de la crisis que hay con inmigrantes, lamento informarles que están equivocados. Las cosas se ponen en algunos aspectos peor cada día y hay una búsqueda desesperada de algún tipo de o una o múltiples soluciones, aunque sean temporales. Eso y mucho más es lo que quiero conversar con nuestra invitada, la abogada especialista en inmigración, Laura Jiménez. Feliz Año Nuevo, bienvenida. Buenas noches, Pedro. Feliz Año Nuevo para ti y todo tu equipo. Con lo que está pasando hoy, lo hemos hablado a lo largo de semanas previas al fin de año pasado, está desbordado el sistema, algunos dicen contra la pared, otros dicen roto, porque hay millones de casos en la práctica que están atorados en todo lo que es este, vamos a decir, oleoducto de procesos, ¿no?, judiciales. Así es, Pedro. El sistema de inmigración en estos momentos, como tú bien dijiste, está, yo creo que roto, quizás sería algo demasiado extremo, pero sí me atrevería a decir que está sobresaturado y que hay una gran falta de control en muchos de los departamentos, tanto lo que es el sistema judicial de la Corte de Inmigración, en los procesos de remoción o deportación, donde tienen millones de casos aún pendientes, y tanto también en el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, donde hay también otro tanto de millones de casos, y no vamos a hablar siquiera de los procesos consulares atrasados, de los periodos de espera de visas, y de lo que viene en la frontera también. Y una de las cosas que está generando tensión dentro de la comunidad inmigrante es que hay gente que ha hecho los trámites al pie de la letra, que ha esperado pacientemente tal vez 3, 4, 5 años y ahora con la avalancha de casos se encuentran con la novedad de que lo que pensaban terminaba este año puede demorar 2, 3 años más. Así es, y esto yo creo que es un fenómeno general donde lamentablemente en ningún caso está siendo procesado de la misma manera. Como tú bien dices, hay personas que sometieron un proceso bien presentado, tuvieron quizás una representación legal, todo lo hicieron en regla y en tiempo, y vamos a poner diferentes ejemplos. Vamos a poner asilos pendientes con UCIs de, por ejemplo, venezolanos que presentaron sus casos de asilo hace más de 5 años y aún no han tenido una entrevista, y son casos que están varados, pendientes de un proceso y de una decisión, como también es la persona que presentó una residencia permanente y sin ninguna razón tiene su residencia demorada por más de 3 años, y en un caso con las mismas características legales, pues a la otra persona la residencia le sale en menos de 1 año. También pasa igual con los procesos consulares, y pasa también con los casos, como hablamos anteriormente, de deportación en la Corte de Inmigración, donde en unos escenarios ponen un juicio final de una persona que entró apenas el año pasado, en menos de 1 año le ponen un juicio final, y sin embargo hay personas que están en el proceso de la Corte desde antes del 2019 y no tienen una fecha de juicio final. Estaba mirando la imagen de gente llegando en una embarcación muy rudimentaria, lo que popularmente se le dice una balsa, y estaba pensando, Laura, que por lo menos uno de tus colegas y amigos llegó de esa manera a Estados Unidos y pudo, vamos a decir, seguir los pasos necesarios en aquel momento para algo que era un trámite completamente diferente al de hoy, para un llamado balsero, ¿verdad? Así es, o sea, anteriormente, antes del 2016, pues existía lo que era la ley de pie seco, pie mojado, donde aquella persona que llegaba a Estados Unidos por mar, pues le daban un parol, y obviamente si era cubano, pues tenía derecho al año y un día a optar por esa residencia permanente. Ya hoy en día no es así. De hecho, la mayoría de los vuelos de deportaciones a quienes están deportando precisamente son a las personas que llegan por mar. Son la mayoría, no son los únicos, pero son lamentablemente los que más se han perjudicado con este tipo de proceso de deportación. Novedades, porque comienza el nuevo año, por lo pronto está muy cerca el vencimiento de un plazo para los venezolanos para reinscribirse para el TPS, ¿correcto?
Así es, hay plazos de reinscripción para los venezolanos para el TPS que deben hacerlo. Hay muchos que piensan que si no les ha llegado la aprobación aún, que no tienen del anterior que habían presentado, que aún no había llegado, porque no tienen que reinscribirse. Sí, infórmense bien, reinscríbanse en su programa en tiempo, aún si no le ha llegado la aprobación. Es muy importante, incluso las personas, los venezolanos que están en un proceso de deportación en la corte, si piensan que a veces no tienen un caso fuerte de una historia de asilo para ganar, pues el TPS, siempre y cuando esté vigente, hayan aplicado en tiempo, aunque no haya sido aprobado, es un recurso adicional para cerrar ese caso en la corte y que la persona entonces no corra un riesgo de una orden de deportación si pierde su juicio de asilo. Y las otras novedades, Pedro, bueno, yo pienso que lo más apremiante ahora es ver qué va a suceder con estas nuevas medidas que se está planeando tomar en el Congreso para controlar la frontera, porque son medidas que van a impactar no solo lo que está pasando en la frontera, sino quizás también otros programas de beneficio que ha implementado el gobierno para tratar de controlar la frontera, lo cual lamentablemente no se ha logrado. El programa de reunificación familiar, que aún muchas personas se están beneficiando. Vamos a ver qué va a pasar con este programa, esperemos que no sea afectado. El programa del paro humanitario, que muchas personas también se han beneficiado, han entrado un sinnúmero de haitianos, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, y bueno, el programa también de movilidad segura, donde ahora las personas pueden aplicar al refugio en 4 países que son Colombia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Hay cubanos que han aplicado a través de este programa si se encontraban en estos territorios antes de julio del 2023 y algunos ya han sido procesados, están a punto de entrar al país. Yo pienso, Pedro, que lo esencial es que todo el mundo esté bien informado, que estén al tanto de lo que va a suceder y que aquellas personas que están planeando hacer un cruce ilegal a Estados Unidos por la frontera, que no lo hagan, que traten de pedir su cita de CBP1, que si se van a presentar en frontera estén bien preparados a defender una entrevista de miedo creíble, que si tienen documentación de pruebas siempre les saquen copias, envíen un respaldo, ya sea si tienen familiares o amigos aquí en Estados Unidos, porque al momento de enfrentar una entrevista de mérito de asilo o al momento de enfrentar un juicio final de asilo, pues son documentos que van a tener que presentar para que puedan tener mejor chance de que sus casos sean aprobados. Que se preparen bien, que se documenten, que estudien cómo van a declarar y cómo van a responder a las preguntas en frontera, sobre todo para establecer por qué razón salieron huyendo de sus países, de qué manera fueron perseguidos, por qué razón tienen miedo a volver y qué les podría pasar si regresan. Te diré, para cerrar por hoy la conversación, no soy adivino, pero con el anuncio este de la dictadura cubana de que a partir del 1 de febrero aumentan 500% los combustibles, el agua, etcétera, etcétera, muchos cubanos se van a sumar a lo que ha sido esta avalancha de los últimos tiempos. Sospecho que allá por tal vez fines de febrero, marzo, abril, estaremos hablando de un aumento increíble del éxodo que ya está en marcha. Bueno, ha habido un aumento increíble del éxodo de cubanos. De hecho, en los 2 últimos años fiscales del 2022 y el 2023, la cifra de cubanos que llegaron a Estados Unidos, tanto ilegales como de manera legal, fueron cerca de 600.000. Si no me equivoco, en los meses de octubre, noviembre del año pasado, la cifra creció a 20 y tantos mil que cruzaron de manera irregular por frontera. Lo más seguro, como tú bien dices y como tú bien sospechas, Pedro, es que este éxodo de cubanos a raíz de la situación que se está viviendo en aquel país, pues vaya a incrementar. Laura, mil gracias. Un gusto como siempre. Un placer, Pedro. Gracias por invitarme. Encantado. Laura Jiménez, abogada especialista en inmigración con nosotros. Saben que una cosa que impide que mucha gente emigre es que recibe dinero de gente que ya emigró. Y eso se llama remesas.
Y han surgido datos que me resultan impresionantes y quiero compartir algunos de ellos por lo que significa el impacto de esas remesas. Vamos a ver la primera gráfica. En este caso, yo les voy a decir qué países son porque sospecho que les va a costar verlos. Esto es el porcentaje del PBI. PBI quiere decir Producto Bruto Interno. En la práctica es la economía de ese país. En Nicaragua las remesas representan 29% del total de lo que se genera en esa economía cada año. En Honduras casi lo mismo, 28%, en El Salvador 24.5%, en Guatemala 20%, en Haití 13%, en República Dominicana 8.4% y en Venezuela 5.3%. Para que tengan una idea del impacto de lo que representa esto, tomando algunos países centroamericanos, veamos la próxima. Y en este caso hablamos de los principales países receptores en el mundo en términos de porcentaje de la economía. Una de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, Tayikistán, recibe lo que representa básicamente la mitad de su economía. El Líbano está en segundo o tercer lugar con 27,5%. Y fíjense, entre los primeros 10 países del mundo, en términos de lo que representan las remesas en su economía, Nicaragua, Honduras y El Salvador.